Comencem. Us recordo que aquesta taula serà en anglès, o sigui que si no el parleu i no teniu pinganillo, doncs ara seria el moment. Welcome everybody, and especially welcome to... Buenas tardes a todos, sobre todo a Lisa Turtle y a Tila Veres. No sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Sí, Veres? Sí, súper bien pronunciado. Lisa Tuttle, nacida en Texas, lleva ya muchos años viviendo en Escocia, es ya ahora nacionalizada británica, de hecho lleva casi 40 años viviendo en el Reino Unido. Ha ganado muchos premios prestigiosos, como por ejemplo el John W. Campbell para escritores noveles, el Nebula, el premio también de la Asociación Británica de Ciencia Ficción. Y bien, de hecho es una mujer muy polivalente, muy buena en todos los géneros que toca, desde fantasía, ciencia ficción, terror, ensayo, relatos breves, noveletas, novelas cortas, novelas. Hoy, sin embargo, nos vamos a centrar sobre todo en lo que es su labor como escritora de relatos breves de terror. Y debo decir que tristemente están traducidos, sí, en castellano, pero no en catalán. Y es una lástima. No sé si hay algún editor por aquí, por la sala. Sé que para el próximo año sale un nuevo libro, en castellano también. Y a ver si el próximo año también te podemos recibir aquí. Por parte de Attila Veres tenemos un escritor de género weird y terror húngaro que se acaba de traducir al castellano por parte de la editorial Sexto Piso, Negro tal vez, el título traducido en castellano. Se hizo muy popular con la primera novela. De hecho, después de esta primera novela volvió a antologías también de relatos breves. Me parece que la primera novela era Un futuro oscuro. Bien, en cualquier caso, llega a nuestro país muy bien patrocinado por Mariana Enríquez y también con un nombramiento, el premio Bram Stoker, por una antología. Y también es una recomendación que he hecho yo misma. Bien. Una pregunta que me gustaría dirigiros a ambos. Cuando decidís escribir un relato breve o una novela o un relato más amplio, ¿cómo lo hacéis? ¿Empezáis a escribir y dejáis que fluya o cómo? ¿Quién empieza? Para mí, yo siempre empiezo con una historia breve. A veces son varias ideas que confluyen. Y entonces sí que será tener la sensación de hacer una novela. Me parece que es una arquitectura muy diferente. Normalmente cuando tengo una idea es para un relato breve. Y también pues con una duración determinada. Normalmente es eso, es una historia breve. Entonces ya me pongo a escribir. Yo normalmente tengo una idea de que va a ser un relato breve y a veces pues llega otra idea y que encaja bien. Y después digo, bueno, pues quizás eso se podría desarrollar en una novela. Y al cabo de como 2 años me doy cuenta que no es una novela, sino que es un relato. O quizás son 2 relatos. También he tenido el problema, o bueno, lo que estoy trabajando ahora, son como 2 novelas breves que se están fusionando. Y si fueran lo suficientemente largas, pues acabaría siendo una novela. Y si realmente, pues si lo hicieran, pues sin duda sería como una novela que como por ejemplo la de Mi muerte, My Death, que es más de género weird que de terror, aunque también hay elementos de terror, que es esta que se va a publicar en breve en castellano en febrero en Madrid.
Muñeca Infinita, una plataforma. Me hubiera gustado ver la portada, o al menos un esbozo, pero el editor me dijo que bueno, eso solo son algunas ideas, tenía solo pues algunas ideas y por eso me pidió que de momento no las mostráramos, porque después ya acabaríamos decidiendo pues cuál se impone. Normalmente las historias breves se basan en un final como muy sorprendente también. Sabemos que Chekhov no lo hace así, pero en general, también en la tradición occidental, los relatos suelen tener un final bastante sorprendente, como para dejar realmente sin habla al lector. Este final, ¿ya lo pensáis de entrada o ya se va desarrollando? Mira, una cosa que se me ha ocurrido ahora, ¿no? De tener como un final sorprendente, me ha venido en la cabeza cuando estaba trabajando con George R.R. Martin, cuando ambos éramos jóvenes o ambos igual un poco conocidos. Trabajamos en este proyecto que Refugio del Viento se tradujo y entonces escribía muchas historias de terror. Entonces, pues en un momento pues decidimos trabajar juntos al final del libro. Eso era, de hecho, ciencia ficción, pero yo he trabajado sobre todo en terror. Y George pues le llamó mucho la atención, leyó lo que no se había publicado todavía y me dijo, me acuerdo que me hizo esta pregunta, es la manera que me lo preguntó él, me dijo: ¿solo es una historia de terror si el principal protagonista lo linchan al final? Y dije, pues la verdad, parece que sí. No me había dado cuenta, no pensaba que fuéramos en esa dirección, pero, o al menos no sé si lo estábamos pues, esperando o si era una cuestión, si no lo esperábamos. La cuestión es que el final era bastante desagradable y eso es como que en ese entonces era lo que definía una historia de terror. No sé, yo creo que en los últimos años ha cambiado bastante. Sí que es verdad, porque cuando yo escribo un relato, no busco pues, un final chocante, sino es más bien la idea y sobre todo quedarme en lo que es la situación, ver cuál es el estado, cuál es el ambiente y entonces acabo con la frase adecuada. Ya no es tanto este final, sino es más bien quizás como el choque emocional llega, pero quizás no necesariamente el final. Muchas veces sí que sé cómo va a acabar, cuál es la última frase. Y entonces pues voy escribiendo hasta el final. Yo no siempre lo sé y a veces incluso yo misma me sorprendo porque me veo pues con una idea clara de hacia dónde vamos a ir, ¿no? En la historia. Por ejemplo, pues con Closet Dreams, que es terrible, seguramente una de las más espeluznantes que he escrito. Y realmente ese final no lo tenía yo en mente. De hecho, había pensado en algo quizás más ambiguo y cuando estaba escribiendo dije, no, ya sé por dónde vamos a ir. Y al final sí que dije, bueno, me planteé si no me había equivocado quizás con ese final. Me parece que fue con la conferencia mundial sobre el género fantástico, me pidieron que interviniera y que leyera pues también un fragmento y leí el final. Y la gente, me acuerdo que como que se aguantó la respiración, ¿no? Y pensé que quizás era la respuesta más increíble que había recibido. También hemos visto que tanto lo que es el idioma o el lenguaje es como un concepto en vuestros libros. Uno de vuestros personajes decía, y lo he escrito aquí, que se ve como atrapado en el idioma húngaro, casi como si fuera una cárcel para las personas. No sé si es una trampa de Wittgensteiniana, en el sentido de que los límites de mi idioma son los límites de mi mundo. ¿Sentís que el arte es una manera de expresar lo indecible? Para mí sí, sin duda. Es esta la idea, es expresar lo que está más allá de la expresión.
todas las historias que escribo, sobre todo porque cuando empiezo, aunque sé cuál es la última frase que voy a escribir, quizás no siempre tengo la historia o no tengo toda la idea clara de cómo va a desarrollarse, porque quizás primero necesito responder una serie de preguntas. Son preguntas a las cuales yo mismo no sé la respuesta. Entonces, todo el proceso es cómo resolver estas preguntas. Esta es un poco mi manera de ir a llegar a esto que es lo que es inexpresable, ¿no? Intentar acercarme a aquello que quiero expresar. Y sí, el lenguaje sin duda es parte de esta lucha, de esta batalla. A veces pues podemos ver si es una herramienta pues útil. Puede ser algo que me limite, a veces sí, a veces no. Está claro que cuando escribí esta historia no tenía la idea, no me planteaba que se publicaran en otros idiomas, con lo cual no estaba en mi idea pues que esto pudiera parecer un problema, ¿no? Yo lo veía más dentro del panorama húngaro, por eso ya desde el principio fue distinto. Sé exactamente a lo que te refieres. A veces es esa duda que te asalta, ¿no? De una idea general que tienes o cuando lo explicas a alguien, porque sí que es verdad que yo sé más o menos lo que voy a escribir, pero a medida que escribo, pues voy a ir descubriendo más. Y quizás cuando acabo de escribir no es exactamente lo que yo pensaba. Sí, es exactamente eso. A veces en la última... Es como que me remonto hacia atrás, ¿vale? Y entonces a veces pues ya veo que ese es el final adecuado y no hay que ir más allá. Y a veces, muchas veces, siempre acabo encontrando algo en la historia que me lleva hacia otra parte. Quizás no es un proceso riguroso, no es algo, un sistema que sigo siempre igual. Y a veces sí que me lleva ahí donde yo quería que me llevara, a veces no. De hecho, hay una diferencia en el uso del lenguaje en vuestros libros. Y supongo que también tiene que ver, porque tú eres de un país centroeuropeo y en tu caso, pues, de los Estados Unidos y ahora, pues, Gran Bretaña. Las historias normalmente pues hacen que se hable con otro acento, por ejemplo, esa pareja más anciana que habla en alemán pero sin acento. En Tattles sería más bien pues que, por ejemplo, Bizancio, el cuento Bizancio, es una escritora y de alguna manera tiene pues esta batalla con el lenguaje para poder expresar el, el mundo en el que sueña. Pero no hay pues como una dicotomía con otros idiomas. Quizá por eso, por vuestro propio origen. Bueno, me parece interesante. Otra de las mesas en la que voy a participar es si hay como un terror específico de Europa y de ahí pues vamos a hablar con otros, bueno, hablamos también con otras realidades, con otros contextos. Me acuerdo que, no sé si fue Francia que decía que es que no había como un término pues para decir el que te asuste algo, ¿no? Es como que tienen una palabra diferente y que tienen que darle un rodeo para decir lo mismo. Hay otros países que sí que tienen larga tradición de fantasmas, de lugares encantados. Yo pensaba que todo el mundo tenía pues esta tradición, pues quizás no. Sí, de hecho, en húngaro igual, ¿no? No te puedes decir que me asusta o te asusta algo. Puedes decir pues que hay o que hay un fantasma, pero que esté encantado, que haya como una casa encantada, me parece. No creo que podamos utilizar esta palabra como traducción. Sí, también tendríamos que buscar otros rodeos para expresar esto en húngaro. Para mí,
el uso de distintas lenguas muchas veces pues vienen de lugares que yo conozco y que en algún momento, pues yo soy de un pueblo muy pequeño, de, de Hungría, y he participado en muchos proyectos con distintos países, también para el cine, y eso me ha llevado a viajar mucho. De ahí que he conocido que, bueno, pues sí, tenía yo mis propias ideas como húngaro en mi pueblo, en mi país, y eso era pues el contexto. De alguna manera no tenía otra perspectiva. Y después, con los años, pues con estos viajes y conociendo otros países, otras maneras de pensar, que realmente pues, me ha dado esta perspectiva diferente que también se ha introducido en mi escritura. Me gustan mucho los idiomas, me gusta escuchar otros idiomas y sobre todo pues pensar en la idea de que sí, distintos idiomas piensan de distintas maneras, ¿no? En función de cómo hablas, pues también hablas de otra manera y está todo relacionado. Me parece sumamente interesante. Ambos decís que os gusta escribir para responder a preguntas que tenéis. Y de hecho también hay otro tema que confluyen. Por ejemplo, hablar de problemas bastante extendidos, como por ejemplo la propiedad como un elemento del terror. Aquí, en Beres, la primera historia de la antología, en To Bite a Dog, Morder a un perro, Nicoleta y Zoltan tienen que irse porque el piso pues están en Airbnb y acaba siendo como un tro muy caro. Pero a la vez también hay gente en el bar que hablan pues de comprar una casa en una isla de Croacia como una forma de invertir. En cambio, en Tattel, el cuento de bienes compartidos, ya el título dice mucho, ¿no? Que parece que el origen de todos los terrores es, de hecho, la propiedad de la casa, del perro, incluso de la hija. ¿Por qué utilizáis el terror para hablar de nuestros problemas? ¿Por qué no la fantasía, la ciencia ficción o incluso el realismo? Yo diría que cuando yo empecé, yo es que pensaba que sería una escritora de ciencia ficción y me parecía que era una manera genial de abordar las cuestiones. El realismo no me interesaba tanto. Entonces sí que me di cuenta que como escritora me siento más cómoda escribiendo ambientado en algún sitio que yo conozco, digámosle, pues mundo real. Y lo que más prefiero es como cuando aparece algo extraño, algo que no encaja, algo que no debería estar allí o que no es real y que de alguna manera irrumpe las vidas de las personas. Pero a la vez también me fascina, sobre todo hablábamos del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, las figuras retóricas. Si tomas literalmente lo que se está haciendo, ¿qué sería una ciencia ficción? Cuando yo, por ejemplo, digo, esto podría ser fantasía, y resulta ser una fantasía como muy oscura, no una fantasía muy feliz. ¿Por qué me inclino para allá? No lo sé. Quizás también tiene que ver con una narrativa que necesita de por sí un cierto conflicto. Conflictos que quizás después se pueden resolver y no siempre tienen que acabar mal. Pero no es que tampoco crea que no se pueden resolver bien. Pero las cuestiones sencillas como puede ser la propiedad, y ves que la gente que extiende esta idea, ¿no? De me pertenece a esta casa porque lo he pagado, sino que me pertenece a una persona porque esa persona depende de mí y yo pues traigo todo el dinero y si no fuera por mí pues esa persona no saldría adelante. Me parece terrible, ¿no? Es como una...
o esas personas pues que piensan que son mejores que otras, o mejores o más importantes. Y si la sociedad responde diciendo, sí, 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 es que tú tendrías que estar encima, por arriba de todo el mundo, eso ya de por sí ya es una historia de terror. Yo cuando empecé pues a escribir una historia de terror o de cualquier género, en Hungría como tampoco hay mucho mercado, muchas veces pues escribes no tanto para ser publicado, sino porque te gusta escribir. Y muchas de las historias quizás escribieron pues 4 o 5 años antes de que se publicaran, porque lo importante primero era escribir, escribir por el hecho de escribir, no por el hecho de que se publicara. Tampoco tengo una visión de género cuando empiezo a escribir, simplemente tengo una idea y esta idea tiene mucho que ver con la realidad que conozco, lo que me viene en mente, lo que pienso que es fantástico. Creo que es una cuestión de imaginación del concepto. Tiene que ser algo que me permita explorar cuestiones del mundo real. Y de allí, pues sí, abrir un poco pues esta mirada al debate. Y me parece pues más fácil o quizá más divertido. Yo muchas veces pues, me río incluso de mis propias ideas antes de empezar a escribirlas. Y me gusta eso, ¿no? De ir escribiendo, voy tecleando y voy riendo. Aunque sea terror, muchas veces pues me hace reír. Y me parece gracioso también porque abre la posibilidad de poder hablar de cuestiones que son reales. En Hungría, la cuestión de la propiedad es un tema mayúsculo. Bueno, ya sabemos cómo está la política, la economía en mi país y la erosión todos los recortes que ha habido en el estado del bienestar. Tenemos a gente realmente muy rica y la gran mayoría que cada vez se va empobreciendo más. Y este es el ejemplo, ¿no? que nos comentabas, es precisamente esto, ¿no? Que puedes tener pues lo que decíamos aquí en el cuento, ¿no? De pensar en comprar una casa en una isla y otros que no saben ni cómo pagar y ni dónde van a caer muertos al mes siguiente. Esta es la realidad de Hungría. Lo que comentas me hace pensar en que puedes escribir sobre cosas sin una inclinación política, sin que de alguna manera se asigne pues una inclinación política, sin que se asocie pues como una corriente. Y la otra cosa buena es que no estás ni vendiendo una idea, simplemente pues lo escribes. Y cada uno pues escoge y quizás con eso pues se inspiran y se les abre un poco la mente, como diciendo, uy, no lo había pensado de esta manera. Sí, hay algunas editoriales de terror, de género, y muchas veces pues dicen que es como un escapismo, ¿no? Es como salir de la realidad en un mundo de fantasía. Y dije, no, yo no voy por ese camino. Si escribo algo, pues tiene que ser duro para que la gente se dé cuenta de dónde están viviendo y aunque sea pues incómodo, pero ahí está en el libro. Es... Y parece que ha valido la pena, porque parece pues que obtenido pues algo de atención, de interés, quizás también por la manera de escribir las cosas y no solo en Hungría. Y me parece una experiencia fabulosa, porque en realidad ese era mi objetivo. Y también, ¿te han publicado en otros idiomas? No, no, la novela no. Espero que el año que viene salga una recopilación de relatos en América. Por algún motivo pues me publican en ruso y va a ser como el libro como está,
porque este que comentaba antes será solo una selección. En cambio, en ruso sí que es íntegro, es todo entero. Y muchas veces, de hecho, en el último caso son como, sí que son relatos, pero como están entrelazados parece que sea casi como una novela. Sí, ha sido así los últimos años y ahora vamos a ir viendo cómo se desarrolla. No sé si había un personaje con el mismo nombre en las mismas historias. No, porque en teoría era la misma persona. No. En este libro sí que hay algunas personas, pero esto es una versión recortada del segundo libro y allí sí que hay como recurrente. Y en el tercero sí que están todas las ideas y todas las historias interconectadas. Es decir, es como uno que es secundario en la primera historia, después acaba siendo el principal en la siguiente. El libro es como que es como un tapiz de narrativas. Es un proceso que no deja de terminar. Quería preguntaros sobre aquello que las personas normales, las personas que son un poco extrañas, lo que era una madre que ya no es la madre. Tú comentabas que reías cuando escribías las historias como lector. Muchas veces sí que, aunque no deberías estar riendo, te ríes. Sí, me acuerdo pues esta historia de Lovecraft, de el viaje o el trayecto. Es muy divertido, hasta que deja de serlo. Eh, y eso pues tratándolo con la máxima normalidad. Y allí es donde lo extraño empieza a entrar, a inmiscuirse. Por ejemplo, el cuento de Bizancio, ¿no? Que van a esta conferencia. Y tú como escritora seguro que has estado en muchas conferencias y, uy, qué aburrido, ya sabemos que como es siempre todo igual, el vuelo muy pesado. Y de repente pues las cosas no acaban siendo lo que deberían haber sido. ¿Cómo construís este extrañamiento que va apareciendo cada vez más? Hombre, no debería decirlo, ¿no? Claro, porque eso es un secreto comercial. No sé, supongo que habría que desmenuzar cada historia si me acordara de cada una de ellas. Yo no tengo como un método ya fijo. Es casi como algo que nos viene así de Hungría. A veces pues puede parecer muy... Es lo absurdo, ¿no? Y muchas veces cuanta más presión pones, más va a fluir. Esta ha sido mi experiencia en la realidad. A veces pasan cosas extrañas, pero aunque sean muy extrañas, al final uno se acaba acostumbrando. Y esa ha sido mi escuela. Esa ha sido mi manera de entrar en estas historias. Aunque pasen cosas raras, la gente dice, bueno, sí, mira, la vida es así. Y hay que vivir con ello. Y es por eso pues que muchos de los que son los protagonistas de las historias ven la historia como terrorífico. Tienen que huir y no. Y muchos de ellos reaccionan al revés, diciendo, no, es así. Eso es casi kafkiano, ¿no? Que depende de cómo se mire, puede ser divertido, pero no lo es en absoluto para la gente que lo está experimentando. Yo quizás enfoco el terror desde esta perspectiva de lo absurdo, más que el propio género, ¿no? del terror. Muchas veces pues me agarro a una idea que puede parecer absurda y de allí entra también el humor, también en todo el proceso de la escritura y no necesariamente acabará siendo terror. También el absurdo
puede ser terrorífico. Sí que hay una conexión entre humor y terror. Randy Campbell es un autor que hace estas combinaciones muchas veces como una conversación absurda entre dos personas. Y a veces incluso pues acaba siendo casi siniestro. Es algo que me di cuenta muy desde el principio como escritora. ¿No? A veces pues como por ejemplo, pues un personaje que es caníbal. Y no, esto al principio pensaba, qué absurdo. No, y al final pues salió bien. A ver, no real, no podemos decir que sea real, pero si ya deja de ser divertido, entonces sí que da miedo. También hay una historia donde todo empieza como una broma y después acaban un par de chavales muertos y eso está claro pues que tiene mucho de terror. Yo leí una historia que era Boring Dead y es una idea de qué es lo que dice, ¿no? El propio título. O sea, nacido muerto, born dead. Y este título, qué contraposición, ¿verdad? Y cada vez crecía más y más, ¿no? De una manera extraña, con un personaje que es la madre, que le ha cuidado, pero está muerto. Y ahora sigue creciendo. Bueno, me pareció muy interesante. Y no lo veía tanto como terror, sino más bien una historia rara. ¿Cómo no? Una idea pues pasa a ser rara. Sí, lo entiendo, porque cuando tienes una historia de terror, a veces es como una historia definida como terror. Entonces, quizás ya no te da miedo, porque ya la has terminado y es como, bueno, ya está. Y quizás para otros sí lo es. Es como que lo terminas y quedas en este momento entre tintas. Sí, es como una catarsis, ¿verdad? Sí. Cuando acabas un libro y te lo quedas, ¿no? Contigo y dices, uy, vaya, ¿no? Como la historia que decías, y ese bebé que nace muerto y sigue creciendo, madre mía. Ambos parece que os interese bastante el tema o el concepto de la realidad, desde esta concepción de Lovecraft de un mundo detrás de un mundo, oculto bajo el velo de nuestra percepción, hasta una vida normal y corriente que es demasiado extraña para entenderla. Y aquí mi pregunta, ¿por qué os gusta tanto esta realidad irreal, este extrañamiento del que hablábamos? Sí, esto es un misterio sin resolver. Yo creo que es la misma respuesta a lo que decíamos, ¿no? Porque cuando te preguntan, ¿por qué escribes? Bueno, quizá no porque escribes, sino porque escribes estas historias tan extrañas o tan desagradables. Yo creo que una parte de mí pensará, ¿y por qué la otra gente no lo hace? ¿Por qué la gente no le interesa también este tipo de historias? Y después, de alguna manera, creces, vas aprendiendo, vas conociendo otras personas y no todo el mundo pues le gusta quedarse desconcertado al final de una historia, o no todo el mundo le gusta pues quedar o verse asustado. A veces en la escuela les dicen muchas veces que es importante pues leer, ¿no? Dejemos de lado la religión aquí. No sé, yo creo que es como funciona mi mente, ¿no? A mí me gusta pues el pensar cuando te quedas sin respuestas al final de un libro. Yo creo que se trata también pues de recoger algunas ideas interesantes en mis historias. No hay mundos detrás de mundos, sino que es el mundo que se plantea y lo que implica. Y uno pues allí puede vivir en ese mundo, entender las normas
de ese mundo, y a mí lo que me interesa es sobre todo lo absurdo de la sociedad que vive en este mundo. Y lo que intento es justo lo que decías, ¿no? Recuperar pues esa emoción de cuando eres niño, ¿no? De aceptar la realidad como tú la ves. Y se trata pues de entender el mundo sin que todo esté como ya muy encasillado. Y claro, todas las realidades contradictorias. Como eres un niño, pues es todo quizás más sencillo. Y en mis historias intento que el lector también pueda volver a esa niñez, a entender el mundo con esta candidez. Y que cualquier cosa que pase, pues se podrá aceptar. Porque son simplemente otras versiones de la realidad, de lo que puede y lo que no puede pasar. A veces introducís como un narrador interno o quizás un narrador externo que se centra en el punto de vista de uno de los personajes para representar esta separación entre lo que percibimos y lo que realmente está pasando. ¿Cuándo y cómo decidís quién va a contar la historia? Normalmente tengo la persona, cuando empiezo a escribir sí que tengo la persona a quien le pasan las cosas, pero sí, la gran pregunta es muy diferente si escribes en tercera persona que incluso si estás como en la cabeza de esa persona o si es alguien que cuenta la historia de a quien le pasan todos los hechos. Me acuerdo que si lo decías en la primera persona es como que ya no puede morir, ¿no? Si no es que, bueno, pues decir, esto es un manuscrito no terminado. No, de hecho, ya no me preocupa. Es una cosa que quizás me preocupaba cuando era más joven. Yo creo que es más bien la vez. Y a veces sí que empiezo algo, pues utilizo quizás una voz y veo que no voy a ninguna parte. Y después decido, no, pues voy a empezar, por otro lado, lo voy a contar de otra manera, sea desde una primera persona, tercera persona o incluso pues una voz narrativa que es muy claramente no la protagonista. Pero sí, una voz con autoridad. No lo hago muchas veces, pero también es una posibilidad. Sí, yo lo vivo igual. Cuando empiezo a escribir tengo que encontrar el lenguaje de esa historia. Y a veces pues escribo una página, 2 páginas, lo borro todo, después vuelvo a empezar hasta que puedo arrojar luz sobre quién va a contar la historia. A veces puede ser pues eso, la tercera persona, y a veces tengo que como que volver a empezar, ¿no? Porque veo que es mucho mejor con tercera persona. A veces sí que me doy cuenta que hay como demasiadas palabras en las frases y necesito quizás menos palabras, porque tiene que ser quizás una frase más directa. Y por eso pues cambio la voz y hago que sea otra persona la que lo cuente todo. Es como que sientes la historia cuando das con el lenguaje o con el narrador apropiado, sea la primera o la tercera. A ver, lo que comentabas tampoco me preocupaba, pero sí que es difícil pues que el narrador no puede ser en primera persona porque no puede morir. Pues mira, en la primera novela que escribí sí, muere. Y es una cosa que está claro que el lector no en ningún momento se espera. No, comenta ella. Vuestras historias están llenas de personajes que no se gustan a sí mismos. Algunos incluso pues buscan la vía del suicidio o algún tipo de autodestrucción, sea pues con consumo de drogas o dejándolo todo y irse a vivir en una casa abandonada con gente extraña. Pero
al contrario de lo que esperaríamos en la literatura, vosotros nunca les consoláis, nunca les dais un final feliz. ¿Por qué? Sí, ¿me preguntas a mí o a él? Yo nunca. Ay, no sé. De hecho, en un relato breve me he dado cuenta que cualquier cosa puede pasar. Sí que tuve un agente hace años que cada vez que escribía un libro me decía, es demasiado deprimente, no va a vender. Hay que dar como algo de esperanza al lector. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Bueno, yo supongo que en una novela no tiene que ser como un final feliz, pero quizás con algo de luz al final. Yo no creo que vas a pasar como una semana, ¿no? Una semana leyendo pues una historia, ¿no? Diciéndolo, lo digo desde el punto de vista del lector, y te vas a pasar una semana deprimido. No, cuando termines de leer seguramente a la hora de comer ya estará todo olvidado. Yo creo que cuanto más perturbador, más inquietante, lo más inquietante de mis historias es que hay muchos finales felices. A ver, para mis personajes sí que son finales felices. Yo sé que muchos de ellos que acaban en sitios terribles, y lo que les pasa a estas personas es terrible, más allá del terror. Pero para ellos, debo decir, es una metamorfosis, siempre para mejor, para ellos personalmente, porque muchos de ellos pueden dejar atrás aquello que les hace humanos, y por eso es como que viven ese miedo, esa ansiedad. Entonces están como se libran de esta humanidad, y para ellos sí que son la gran son sobre todo pues finales felices, sí, porque es como poshumano. No sé si compartimos la misma idea de qué es un final feliz, sinceramente. Muchos de los personajes se trata lo que es la cuestión de género. Muchas de las historias tuyas, Lisa, parece que están indignadas porque no les han explicado pues, quizás pues la maternidad, o en Bockhaus, por ejemplo, pues también pues cuestiones amorosas. Y en Beres, la mayoría de protagonistas masculinos les cuesta saber qué es ser un hombre. Algunos sí que se enamoran de mujeres que son más fuertes que ellos, y entonces eso les causa un problema, y no acaban de saber encontrar pues una relación, y muchos de ellos pues es que no saben encontrarse, y algunos pues se acaban dando cuenta que su novia ya no es su novia, sino que es otra cosa. Lo que sí que es común en tanto unos libros como los otros es que ni hombres ni mujeres encuentran respuesta. Ninguno, al menos podríamos decir que encuentra pues una respuesta amable. Es una cuestión que os la planteáis, es una cuestión del espíritu del tiempo. Yo creo que es uno del tema que ha estado siempre allí, al menos desde cuando yo crecía, pues había como un renacimiento del feminismo después de muchos años donde hombres por un lado y mujeres por otros, con lo cual me parece que es un tema bastante natural a la hora de plantearlo, y no puede haber un final feliz tampoco, si no es que muchos de ellos pues les mandas a otro planeta donde o no hay género, o de alguna manera todo el mundo pues reconoce que cada uno es lo que es, una persona.
Me acuerdo en un workshop, un taller de Clarion, cuando hacía mi formación en la universidad, uno de los tutores, todos eran escritores profesionales, la mayoría pues de género, Alliston, Delaney, y me acuerdo Ken Wolfram, que fue uno de mis favoritos, y que no se quedaba pues como con un género, sino que escribía relatos, novelas populares, ciencia ficción, incluso terror. Y me acuerdo que nos recomendaba libros. Y uno era como, eres una persona, no me acuerdo exactamente, pero la premisa seguramente se debía publicar en los 60, decía que eran personas, como que había más variación entre las personas, entre las diferencias entre hombre y mujer, o entre razas distintas. Si no era, por ejemplo, pues se hablaba pues, de cómo funcionan los cerebros de las mujeres o qué tenían que hacer. Y todo eso es que no tenían mucho sentido. Porque está claro que es importante saber cuáles son las fortalezas, debilidades que necesita uno, que necesita otro, necesidades médicas, inclinaciones de cada uno. Y, y cada vez yo creo que se reconoce más y más gracias al feminismo, porque hay cada vez más mujeres en las ciencias, en la medicina, y se dan cuenta que el ser humano siempre se ha contemplado como un hombre. Y yo creo que esto pues ya se ha dado por finiquitado, pero sin embargo seguimos definiendo cuando no cuando vamos no vamos a la sexualidad ni tampoco al género, al sexo biológico, sino cómo la sociedad impone normas, donde todavía hay gente que intenta imponer una serie de normas, sobre todo sobre las mujeres. Es como que ahora se habla más de ello, y yo cuando empecé a hablarlo, sobre todo eran las mujeres que hablaban de ello. Y diría incluso pues un grupo reducido de mujeres que hablaban de ello. Y no, está claro que no había una respuesta obvia. Llegas al final de la historia y está claro que las cosas no están resueltas porque no hemos dado más de sí, quizás. En mi caso, sobre todo, viene también del trasfondo político y toda la lucha pues, para la igualdad de género. Tenemos un primer ministro que está totalmente en contra de los estudios de género, y esto sí que ha puesto presión sobre la idea de género, al menos en mi país. Por un lado tienes la idea de qué debería ser una mujer, cómo debería comportarse, pero también hay otros relatos de qué debería ser o cómo debe ser un hombre. Es decir, estamos hablando de discursos contradictorios. Y muchas veces cómo el hombre debería ser en la sociedad. Y es allí donde entran mis historias muchas veces, donde se retrata pues hombres como quebrados, porque no saben qué se espera de ellos, no saben qué deberían ser en la vida, esto, lo otro, y a veces pues sienten que no están a la altura, y eso les da pues una ansiedad bastante fuerte, y eso les lleva a lugares quizá de terror, pero que son un final feliz para ellos. De hecho, ahora creo que es una cuestión que se centra más en los hombres, o son muchos los hombres que se sienten pues oprimidos por lo que se espera de ellos. Las mujeres es como, no, mira, me puedo vestir como me dé la gana, incluso por ser presidenta de algún sitio. Y ahora pues como siempre pues han crecido pues pensando que podían ser y hacer lo que quisieran, pues adelante. Bueno, siempre que no se vistan de forma demasiado afeminada. Yo cuando digo que lo que escribo es divertido, muchas veces pues tiene que ver con
la historia de ese hombre y esta, ¿no? La de morder a un perro. Y lo que yo realmente pues me río de este hombre que de lo que está pasando con la novia y tiene que aceptar el hecho pues, de que ella ahora es más fuerte porque la novia pues, se dedica a morder perros. Y él de alguna manera tiene que verse como sometido en esta historia. Para mí era una otra manera de hablar de estas cuestiones de los hombres que muchas veces no saben qué tienen que ser. Sí, pues justo con esta historia es una cuestión, no es un cuento de terror, es un cuento de relaciones, porque todo el mundo pues, puede estar en una relación, pueden ser hombre, mujer, dos mujeres, dos hombres. Y al final dices, bueno, pues que yo te quiero y eres mis... ¿Y ahora qué hago, no? Ante esta situación. Sí, quizás un poco extremo, ¿no? En tu caso, pero pasa muchas veces. No, aunque no sea exacto, no sea exactamente. Bueno, nos queda tiempo para una pregunta. No os veo. No sé si alguien quiere levantar la mano y formular una pregunta. Si no hay preguntas, ¿sí hay una? Aquí hay una. En vuestra escritura, porque entiendo que también vuestra manera de escribir ha cambiado. Es decir, nos terrifican cosas distintas ahora que antes. Yo creo que la mayoría son las mismas, pero quizás se presentan de manera distinta. Sobre todo, pues, si es algo que sale de los propios sentimientos, un poco para satisfacer la propia curiosidad, las propias preocupaciones, y nunca sabes cómo va a llegar, cómo se va a coger. Y a ver, siempre he escrito pues pensando o esperando que me publicarían, no simplemente pues, a guardarlo. Con lo cual, cuando la gente responde, es fantástico, ¿no? Y entienden lo mismo que tú habías entendido. Porque lo digo, no todo el mundo va a responder de la misma manera, ya sabemos. Y creo que eso es lo que pasa cuando llegas pues, a las personas adecuadas, creo yo, que hay esa resonancia. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho. Hay historias centenarias y te siguen asustando. De hecho, hay historias que ahora me vienen a la cabeza y está claro que no todas lo serán de la misma manera. Hay algunas que de alguna manera dan vueltas a las mismas preocupaciones que tenemos ahora y otras quizás no. Pero lo que creo que asusta sigue asustando. Dependerá de la historia, está claro. A veces hay que acertar en el tiempo y a veces quizás son historias breves. A veces sí que vemos que hay como una constante, ¿no? Y también muchas veces salen pues, nuevas ideas. Por ejemplo, cuando pasó lo del COVID, ¿no? Salieron muchísimas cosas más antiguas, de hace como 20, 30 años. Algo que quizás pues, se hablaba de contagios, y se veía de otra manera. Y en el momento que nos pasa lo que nos pasa, claro, está claro que nos va a dar otra sensación, como algo especialmente terrible. Sí.
no sabes cómo van a ir las cosas, puedes intuir cómo va a ir la historia, pero muchas veces son, aunque no asusten a todo el mundo, aunque no preocupe a todo el mundo, pero sí que es algo bastante extendido. Muchísimas gracias. Aplaudiment per amb ells, però us recordo que ara estaran signant el signòdrom i que hi ha altres mons, però estan tots al 42. Així que un aplaudiment, sisplau. Thank you.